Hola, Semilla Estelar. Gracias por estar aquí. En el vídeo de hoy quiero compartir contigo un tema que me alucina, que es el tema de las abducciones, cómo se hacen las abducciones. He cogido una conversación en la cual está Aneka de Temer, Robert del canal Despejando Enigmas y Gosia del canal Agencia Cósmica. Es del año 2020 esta información. Os sugiero sus canales porque ahí encontraréis toda la divulgación completa y detallada. Espero disfrutéis de este vídeo. Comenzamos. Gosia. Aneka, cuéntanos de por qué los extraterrestres abducen a las personas, por favor. Hay muchos casos. ¿Qué es lo que les pasa a estas personas? Aneka. No hay una sola razón, hay incontables, y simplemente resulta imposible saber todas las razones. Solo las principales o recurrentes, aunque todas las razas potencialmente abducen. Los principales abductores son los grises pequeños, se les conoce como jardineros, y el jardín es la biología de un planeta. En un lugar con la densidad baja, lenta, lo que llamaríamos 3D, la biología tarda un poco en reflejar la señal del alma o a copiarla como reflejo. Entonces, estos seres abducen a ciertas personas para realizarles cambios genéticos o para acelerarles alguna evolución. También para curarles de alguna enfermedad que les podría afectar en su plan de vida. Recordando que cada persona entra a una vida con un plan de vida específico. Curan cánceres o solucionan problemas autoinmunes o lo que esté en su poder. Muchas veces, las personas que han sido abducidas les inducen un coma y están en un pod médico por días o semanas, si no es que más, y luego son regresados con salto temporal a unos 10 minutos después de la abducción en la misma noche, por ejemplo. Las personas reportan mucho miedo y mucha brusquedad en lo que les hacen los grises. Pero esto es más que nada es porque no tienen tacto y solo abducen. Hacen lo que sea que les tengan que hacer a las personas, los regresan a su lugar de origen y van a abducir más. No tienen tiempo ni comprensión de tener cuidado, tacto o de ser amables. Solo toman, trabajan y regresan a las personas, como si fuera una línea de producción en masa. Pero otras razas también abducen por infinidad de motivos, como por ejemplo, el poner un rastreador a sus semillas o a las personas de interés, los famosos implantes. Otros es por acuerdos, ya que la persona a ser abducida tiene contratos de trabajar con ellos mientras está en la Tierra como humanos, sean o no de su raza, aunque más usualmente sí lo son. Muchas razas tienen acuerdos con sus semillas, en donde éstas entran a la Tierra como agentes de esa civilización alienígena a realizar un trabajo o un plan en específico, y los suyos apoyarán desde sus naves. También hay abducciones del tipo llamado MILAB, en donde los militares terrestres están o no en contubernio con alguna raza no humana, abducen a algún sujeto de interés para ponerle implantes o por razones de control mental. La cantidad de información y de datos haría de este tema algo enorme. Robert, ¿pueden razas hacer experimentos con humanos que no sean sus semillas? Aneka, sí. El mejor ejemplo son los reptiles y los Maitré, que invasivamente abducen o molestan a todas las demás razas, imponiendo sus ideas y agendas. Robert, ¿por qué abducen los reptiles? Aneka, todo es por agendas de manipulación y control. No puedo saber por qué a detalle,
pero siempre es por control mental o por la inserción de chips de 2 vías para controlar a un sujeto, para modificarle sus pensamientos y con ellos su frecuencia, para ser acorde a ser parasitado por ellos. Robert, ¿qué métodos utilizan para que los humanos olviden la abducción? Aneka, lo que se hace es inducir un coma usando ondas destructivas en frecuencias específicas. En sí, no es que le borren la memoria a un sujeto, sino que previenen que forme memoria. Usan frecuencias acordes o similares a las que tiene el cerebro durante el sueño. Pero no es perfecto el sistema, porque muchas veces el abducido sí recuerda cosas. Insisto que no es que le borren la memoria, sino que previenen que formen las memorias poniendo al cerebro en estado de somnolencia, que en sí causa que el individuo no distinga a detalle si vivió algo o solo lo soñó. La parálisis viene del mismo mecanismo de somnolescencia, hackeando con frecuencias específicas al cuerpo para usar sus mismos sistemas de prevención de movimiento durante el sueño. Esos sistemas naturales para que una persona dormida soñando que lo persiguen no salga corriendo de su cama. Robert, qué interesante, Aneka. ¿Pueden empatizar con el abducido? Aneka, no o muy limitadamente. No piensan como tú. La interacción entre especies es difícil, más si te ven como solo su trabajo. Solo quieren terminar contigo, apurarse y ya que esa noche tienen programadas otras 22 abducciones a hacer y ya es la 1 de la madrugada. Se deben dar prisa. No tienen tiempo para amabilidades. Robert, entonces, con una regresión hipnótica, ¿podría recuperar la memoria el abducido? Aneka, sí, de la exacta misma manera que se puede recuperar un sueño. Gosia, ¿los jardineros cómo saben a quién llevar? Aneka, las razas en general les envían instrucciones para que ellos hagan el trabajo, es decir, les delegan a los grises el trabajo que de otra manera podrían hacer ellos mismos. Virtualmente cualquier raza los puede llamar, a cambio de provisiones, bases, cooperación tecnológica, entre otras muchas cosas. Gosia, así que los abducen con el cuerpo. Nunca tienen accidentes, alguien les podría ver, ¿no? Aneka, no es usual, pero sí se han dado casos en donde se les encuentra en el acto. Generalmente por frecuencias, usando el rayo tractor multiusos, duermen a toda la familia mientras trabajan en el miembro que les interesa. Robert, ¿te puedes escapar de ellos? Aneka, si ellos te quieren detener, lo harán. Si puedes huir, no les interesas. Te pueden paralizar en segundos usando sus frecuencias que alteran las ondas cerebrales haciendo que te duermas. Gosia, ¿por qué curan a unos y a otros no? Aneka, eso depende de los contratos y los planes de vida que hagan. También porque sean o no de una raza que las ha contratado para hacer el trabajo. Si no lo están, tenderán a ignorar a las otras personas, sean o no que necesitan su intervención. Por ejemplo, muchas personas con cáncer se les puede curar, pero por plan de vida estas personas ya tenían su forma de salir del estado físico y no pueden interferir. Los grises trabajan estrictamente bajo las mismas reglas de la Federación y o de las otras organizaciones que los puedan llamar. Gosia, depende del plan de vida, pero ¿este plan de vida no ha considerado que se enfermarán? ¿Le pilló de sorpresa? Aneka, nada es fortuito ahí en el 3D. Robert, ¿Taijeta los ha llamado alguna vez para hacer algún trabajo? Aneka, seguro que sí, pero no tengo el dato. Lo que sí siento es que no es usual, si es que se ha hecho, porque no es del estilo de Taijeta ni de muchas otras razas tampoco. Robert,
¿Son cuidadosos a la hora de no dejar pruebas? Y por lo que veo, son muy conocedores de la anatomía humana, pudiendo solucionar cualquier problema de salud. Aneka: sí, lo son, pero les ayuda que todo se usa por energías, es decir, lo saben con el rayo tractor y les hacen pruebas, y los duermen todo con energía manipulada a la perfección. Es difícil que dejen pruebas del tipo un guante tirado o algo así. Gosia: ¿qué hace el rastreador? Aneka: se implanta en varios lugares, no en uno solo. El más común de los lugares es debajo del cráneo, en donde empieza la espina, luego brazos, manos y piernas. También es común el subcutáneo, justo en el lugar del corazón. Gosia: ¿y qué hace? Aneka: es una pieza con forma indefinida para evitar ser vista como algo artificial. Toma su energía del mismo sistema biomagnético eléctrico del ser que lo tiene. Gosia: ¿pero qué rastrea? ¿Solo su posición geográfica, como el chip en el perro o más cosas de salud, etcétera? Aneka: todos los datos que puedan sacar del sujeto, sí, desde su posición geográfica, sus hábitos, dónde va y su estado de salud, sí. Gosia: ¿cómo qué hábitos? Aneka: lo que para ti es normal y aburrido, para nosotras es exótico y nuevo, el saber cómo se vive allí, lo que es no tener memoria, el cómo piensan, el cómo son manipulados todos, el cómo prevenir que sean manipulados buscando claves para transformar a la entera raza humana en algo más positivo, el entender cómo funciona el tiempo aparentemente fijo allí, lineal y con poca o nula diversidad lateral, el entender la dinámica de la civilización entera, datos invaluables para la entrada o no de otras almas o personas de la raza a la cual pertenezco, eso y más. Gosia: ¿en qué momento se pone el implante? ¿Cuándo se le abduce? Aneka: sí, exactamente. Ese es el momento más usual, pero puede ser desde el útero, no solamente. También la interacción contigo, según el caso. Gosia: no entiendo la mecánica, ¿se presenta en la pantalla o cómo? Aneka: salen como datos biométricos, sí. Datos de frecuencia cardíaca, ritmo de respiración, glucosa sanguínea, temperatura, funcionamiento de órganos, todo eso. Robert: es decir, es algo biológico. ¿Es rastrear o monitorear? ¿Es normal volver a abducir al mismo abducido? Aneka: sí, más que normal. Si se abduce una vez, lo más probable es que eso le acompañará toda su vida. Robert: entonces quedamos en que no hay ningún detector de implantes. ¿No hay nada que pueda captar que ese implante imita una frecuencia? ¿Qué porcentaje de la población humana crees que puede haber sido abducida alguna vez? Aneka: sí, se puede detectar por los humanos, pero se necesita equipo muy sensible. Son frecuencias muy altas. Virtualmente todas las semillas estelares tienen implantes. Robert: ¿qué pruebas se les hace a los abducidos? ¿Qué criterio se sigue para elegirlos? Aneka: prácticamente todo lo que se le puede hacer a un organismo vivo. Ver la progresión de su ADN por el ambiente, cómo se ha degradado, sus alteraciones y mutaciones y el por qué se han dado. Con ellos también corregir por medio de frecuencias o por pod médico los problemas graves que encuentren y que puedan interferir en el plan de vida de la persona usando ese cuerpo. Criterio: es cualquier persona real, no Matrix, pero es ya responsabilidad de su especie o raza el cuidar su biología y que pueda cumplir su misión de vida, o también puede ser responsabilidad de los jardineros trabajando para dichas otras razas. Esto explica claramente por qué se han visto, según testigos, a los grises trabajando en presencia de cualquier otra raza que claramente los están supervisando. Sean blancos nórdicos, mantis,
razas anfibias o reptiles e inclusive militares humanos. Cuando los encuentra supervisando, es muy posible que los estén entrenando en las peculiaridades de la especie que los ha contratado. En muchos aspectos, estas especies de grises, no todas claro, son como mercenarios espaciales que hacen esta clase de trabajos sucios de otras razas a cambio de cualquier cosa. Tienen poca inventiva en general y por eso se les confunden muchas veces con ser seres robóticos de origen orgánico, biorobots. En muchos casos sí es cierto, pero generalmente solo son grises pequeños haciendo su trabajo. Robert, ¿hay abducciones astrales? Aneka, diría yo que es otro tema, pero sí hay. Solo que lo que es astral para ustedes es solo otro plano aquí. Es decir, que las abducciones están lejos de ser un fenómeno exclusivo de la Tierra. Ocurre en cualquier planeta, pero más en los lugares en donde el desarrollo científico o médico es muy bajo. Por ejemplo, en sociedades de las llamadas preindustriales o no interestelares. Por ejemplo, en Taygeta no sé siquiera ha habido abducciones en mucho tiempo, sea lo que sea que signifique eso de tiempo, porque el nivel tecnológico y médico ya es muy alto. Robert, ¿hay abducciones en Taygeta por razas superiores de otros planos? Aneka, no las hay. ¿Para qué? Las abducciones son mayormente para el estudio de la evolución de una especie, su ADN, corregir alteraciones, defectos o daños genéticos, esto mayormente. Hay otras razones, claro, pero sociedades como Taygeta ya están tan avanzadas que cuidan eso por sí mismas, entonces no hace falta ayuda de jardineros. Gosia, ¿cómo se sabe cuál es el plan de vida de la semilla estelar? Aneka, como en el caso de lo programado en un pod de inmersión, ahí se sabe todo, ya es cosa o decisión de cada persona si comparte o no su plan de vida. Otra cosa es que desde arriba, planos más arriba del 5D, sí se sabe todo el plan de vida sin ayuda tecnológica. Y también podrán venir instrucciones a los grises desde esos planos directamente. Robert, ¿desde planos más altos que el vuestro los grises pueden trabajar? Aneka, por lo menos obtener sus instrucciones. Gosia, si dices que solo tu raza hace las abducciones, entonces si te ves abducido por grises que están con los mantis, ¿eres de raza mantis? Aneka, es muy posible, sí, por lógica, pero eso no quiere decir que no estén mirando mantis como le dan servicio a un engan. El que esté ahí otra raza no significa que se sea de esa raza, solo que hay una persona de esa raza mirando. Los grises hacen como 50 abducciones por noche, a veces más, pero los grises sí pueden hacerle servicio a alguien de Taygeta. Robert, ¿cuál es la causa de que no te acuerdas de la abducción? Aneka, porque te llegan con un inductor de ondas cerebrales que te duermen la mente casi completamente. A veces falla, por eso las personas se acuerdan. Pero cuando funciona bien, como es la mayoría de los casos, no se acuerdan de nada. Es decir, que la enorme mayoría de la gente ha sido abducida inclusive múltiples veces y no se acuerdan y siguen con sus vidas sin saber nada de nada, inclusive soñando ser un astronauta cuando ya lo eran la noche anterior. No todas las abducciones las hacen los grises. Depende de la definición de abducción, pero virtualmente todas las razas hacen eso. Gosia, ¿y qué falla? Aneka, porque la tecnología no es perfecta y no se pudo dormir al cerebro correctamente. Depende también de la frecuencia y de la fuerza de cada persona. Las de alta frecuencia tienen tendencia a recordar, siendo que las de baja frecuencia solo recuerdan pesadillas, aunque esto es relativo, por eso muchas personas recuerdan haber sentido terror cuando solo era un procedimiento normal. Robert, ¿qué carácter tienen los jardineros? Aneka,
muy serios, poco emocionales, eficientes, poco o nada emocionales. La mayoría nace de tubo médico replicador. Muchas especies de grises son plantas biológicamente. Son 165 especies de grises por lo menos. Robert, ¿cómo que son plantas? ¿De qué se alimentan? Nosotros somos veganos, somos un peligro para ellos. Aneka, son plantas. Sus células son vegetales. Sus venas contienen savia y consumen los mismos nutrientes que las plantas y necesitan radiación solar para digerir su comida. Son plantas. Esto se sabe en la Tierra desde los años 50, con el gris que capturaron de Roswell y que llevaron a la base Wright-Patterson EB-1. Se llamaba. Tuvieron que llamar a botánicos para ayudarles cuando enfermó. No hablan, usan telepatía exclusivamente, como las plantas, aunque algunas plantas se comunican con sonidos y frecuencias que se pueden tomar como mensajes hablados, pero no se comunican entre sí de esta manera, sino con otras especies como lo serían insectos. Base de esto son muchas especies de planetas de Taygeta. ¿Qué ropa utilizan? Huelen mal, como a podrido con azufre, y usan averoles o trajes espaciales de una sola pieza. Robert, ¿pueden comunicarse con las plantas de la Tierra? Aneka, todo el tiempo. No solo aducen personas humanas, también aducen animales y plantas, pero lógico que la gente no se entera de esto. Gosia, ¿dónde viven? Aneka, tienen bases, pero solo algunas especies tienen planetas. Zeta Reticuli tiene muchos planetas de ellos, y también por toda la constelación de Orión. Pero otros llevan toda su existencia en una nave. Solo viven en sus naves. Robert, ¿alguna curiosidad que sienten por los humanos o solo los ven como especie inferior? ¿Han capturado a muchos aquí en la Tierra? Aneka, no sienten nada, no emotivan, solo es trabajo. Sí, son la especie o grupo de especies que más han capturado los militares. Robert, ¿sabes si Gosia o yo hemos sido abducidos? Aneka, 100% que sí, por los grises. Sí, y muchas veces se contratan desde arriba, no desde Taygeta que conoces, planos más altos. Y si eres semilla, claro que has sido abducido, y sus mamás también, sea o no semillas. Robert, Aneka, ¿hay alguna manera de detener esas frecuencias que alteran esas ondas cerebrales haciendo que te duermas? Me refiero a la de los grises jardineros. Aneka, que la persona esté inmersa en un campo magnético entre menos 0,5 y menos 4,5 hercios o ciclos por segundo, de preferencia alternando cíclicamente entre esas frecuencias. La amplitud de onda hercio depende de lo programado en el aparato de los grises. Para eso necesitas un sensor de frecuencias y conectarlo a un ordenador que controle el campo magnético. Programar en tu aparato frecuencia opuesta destructiva a la empleada por el aparato de los grises. Bueno, semilla. Es un tema que me fascina, no sé por qué, pero me llama mucho mi atención. Claro, sabiendo esto, te pones a pensar y dices, ¿me habrán abducido a mí también? Y te pica la curiosidad. ¿Quieres saber más? Claro, hay muchas semillas que no las rastrean porque decidieron así antes de venir. Otras sí que están monitoreadas y o rastreadas por sus familias. Es alucinante. Esta información no deja de sorprenderme. Sobre todo el punto de detalle, cómo lo explican. Quiero agradecerte que estés aquí escuchándome y que formes parte de esta familia cósmica. La información debemos expandirla. Agradecer tanto al equipo taygetiano y al equipo svaruniano que sigáis ofreciendo tanta información tan brillante.
Gracias por confiar en los que seguimos estos conocimientos. Gracias, gracias y gracias.